La mayoría de los que hoy dicen seguir a Dios están siguiendo a un ídolo fabricado a su propia medida. Un Dios que no molesta. Un Dios que no confronta. Un Dios que siempre tiene que decir que sí a sus caprichos. Hemos convertido el Evangelio en un servicio de atención al cliente donde el cielo nos debe bienestar por el simple hecho de existir. Pero la verdad que nadie quiere escuchar es que Dios no te debe una vida cómoda. Dios no está interesado en tu felicidad temporal si ésta destruye tu propósito eterno. El silencio que sientes hoy en tu oración no es abandono. Es una cirugía de corazón abierto que te niegas a aceptar. Estamos viviendo una fe de vitrina. Mucho brillo por fuera pero un vacío aterrador por dentro. Buscas milagros pero detestas al hacedor de milagros cuando te pide que dejes ese pecado que te acaricia el alma. La comodidad es la tumba donde mueren los ministerios y donde se pudren los llamados. Si tu fe no te ha costado nada, entonces probablemente no vale nada. Estamos tan acostumbrados a las bendiciones que hemos olvidado al Dios de las bendiciones. Queremos el trono pero huimos de la cruz. Queremos la corona pero despreciamos los clavos. Escucha bien esto porque puede ser la última advertencia que recibas antes de que tu corazón se endurezca por completo. Dios te ama demasiado como para dejarte siendo la misma persona miserable y egocéntrica que eres hoy. Por eso te va a doler. Por eso te va a quebrar. Por eso te va a quitar lo que más amas si eso se ha convertido en un obstáculo entre tú y su presencia. Imagina a un hombre llamado Julián. Julián ha estado en la iglesia durante 15 años. Conoce todas las canciones. Sabe cuándo levantar las manos. Sabe qué palabras usar cuando alguien le pide una oración. Para el resto de la congregación, Julián es el ejemplo de estabilidad. Pero al llegar a su casa en la soledad de su habitación, Julián es un hombre quebrado. No porque tenga grandes problemas económicos. No porque esté enfermo. Está quebrado porque se dio cuenta de que su fe es una cáscara vacía. Un día mientras conducía hacia su trabajo, Julián sintió una presión en el pecho. No era un infarto físico. Era la comprensión de que si hoy mismo se presentara ante el Creador no tendría nada que ofrecer excepto una lista de peticiones contestadas. Se dio cuenta de que ha pasado una década pidiendo cosas y ni un solo minuto entregando su voluntad. Ha estado usando a Dios como un amuleto de buena suerte para que su negocio prospere y sus hijos estén sanos. Pero nunca se detuvo a preguntar qué quería Dios de él. Ese vacío empezó a consumirlo. Sintió que toda su estructura religiosa se desmoronaba. Empezó a cuestionar por qué si Dios es tan bueno su alma se sentía tan muerta. La respuesta fue un golpe directo al orgullo. Dios no estaba en su vida. Dios estaba en su agenda como una tarea pendiente. Julián representaba la tragedia de la cristiandad moderna. Alguien que tiene la Biblia en la mano pero el mundo en el corazón. Alguien que busca la paz pero no al príncipe de paz. Esta desconexión no es exclusiva de Julián. Es el síntoma de una generación que ha confundido la emoción del domingo con la convicción del Espíritu Santo. Nos hemos vuelto adictos a las experiencias emocionales pero somos alérgicos a la disciplina espiritual. Queremos sentir una presencia pero no queremos obedecer un mandamiento. La confrontación es inevitable. ¿Por qué sigues llorando por las mismas cosas que Dios ya te dijo que dejaras? ¿Por qué sigues pidiendo puertas abiertas cuando no has tenido el valor de cerrar las puertas del pecado en tu propia casa? La hipocresía no es solo decir que eres algo que no eres. La hipocresía es creer que puedes engañar a aquel que cuenta cada uno de tus pensamientos. Estamos en un terreno peligroso. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Pero nosotros intentamos burlarlo cada vez que priorizamos nuestro descanso sobre su obra. Cada vez que elegimos el entretenimiento sobre la intercesión. Cada vez que buscamos la aprobación de los hombres antes que el favor del cielo. Es hora de dejar de jugar a la iglesia. Es hora de entender que la fe no es un seguro de vida contra el sufrimiento. Es una invitación a morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Pero morir duele.
Despojarse de la vieja naturaleza desgarra la piel del ego. Y la mayoría prefiere conservar su piel antes que salvar su alma. La tensión crece cuando te das cuenta de que el camino estrecho no es una sugerencia. Es la única vía. Pero hoy el camino se ha ensanchado tanto que ya no distinguimos al que sigue a Cristo del que sigue al mundo. Hablamos igual. Vestimos igual. Ambicionamos lo mismo. La única diferencia es que nosotros le ponemos un sello de bendición a nuestra codicia. Es una confrontación que te quita el aliento. Te han enseñado un evangelio de azúcar que te está causando una diabetes espiritual. Te han dicho que eres un campeón y que naciste para triunfar. Pero se olvidaron de decirte que Jesús dijo que el que quiera ser el primero deberá ser el último y el servidor de todos. Se olvidaron de decirte que para reinar primero hay que sufrir. Esta falsa seguridad es la que te mantiene estancado. Te sientes cómodo en tu mediocridad porque nadie te ha dicho que Dios aborrece la tibieza. La tibieza es esa zona donde no eres lo suficientemente mundano para irte de la iglesia, pero no eres lo suficientemente santo para que el fuego de Dios arda en ti. Es el lugar más peligroso para un ser humano. Es el lugar donde los sueños mueren y donde el Espíritu Santo se contrista. Estás sentado en una banca esperando un milagro mientras Dios está esperando tu obediencia. Estás esperando una señal cuando ya tienes un mandamiento claro. La obediencia no depende de cómo te sientas. Las emociones son mentirosas. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Si esperas a tener ganas de orar para orar, nunca construirás un altar. Si esperas a sentir amor para perdonar, morirás con el veneno del rencor en tus venas. Piensa en el costo de tu salvación. No fue barata. No fue fácil. Hubo sangre. Hubo sudor. Hubo un grito de agonía en una cruz. Y tú te atreves a decir que seguir a Jesús es demasiado difícil porque te pide que dejes una relación tóxica o que seas honesto en tus finanzas. ¡Qué insulto a la gracia de Dios! La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder para vivir en santidad. Pero hemos abaratado la gracia hasta convertirla en una alfombra para limpiar nuestros pies sucios de desobediencia. Dios te está llamando a una profundidad que te asusta. Te da miedo perder el control. Te da miedo que si te entregas por completo Dios te pida algo que no quieres dar. Y tienes razón en tener miedo. Dios te pedirá todo. Él no acepta porcentajes. Él no quiere el 10% de tu tiempo o de tu corazón. Él lo quiere todo o no quiere nada. Él es un rey. Y un rey reclama soberanía absoluta sobre su territorio. Tu vida es ese territorio. Cada rincón, cada secreto, cada pensamiento oculto bajo 7 llaves. Nada está fuera de su vista. El problema es que amas tu control más de lo que amas a tu Creador. Prefieres ser el capitán de un barco que se hunde que ser un marinero en el barco de Dios. Esta es la raíz de tu angustia. Esa ansiedad que no te deja dormir por las noches. Ese sentimiento de que algo falta a pesar de tenerlo todo. Es el hambre de Dios que intentas saciar con migajas del mundo. Intentas llenar un abismo infinito con cosas finitas. Y Dios en su misericordia permite que te sientas vacío. Permite que tus planes fallen. Permite que tus amigos te den la espalda. Permite que te sientas solo en medio de la multitud. Lo hace para que finalmente mires hacia arriba. Lo hace para que entiendas que nada en esta tierra puede satisfacer la sed de eternidad que Él puso en ti. Pero eres testarudo. Sigues cavando cisternas rotas que no retienen agua. Sigues buscando validación en redes sociales. Sigues buscando propósito en el éxito profesional. Sigues buscando identidad en lo que tienes y no en de quién eres. Es una batalla emocional desgarradora. Te sientes agotado de pelear contra Dios. Te sientes cansado de fingir que todo está bien cuando tu interior es un cementerio. Pero hoy la verdad te confronta. No puedes seguir así. No puedes servir a dos señores. O te rindes por completo o sigues tu camino hacia la perdición con una sonrisa falsa. La elección es tuya, pero el tiempo se agota.
La paciencia de Dios es eterna, pero su juicio es justo. No confundas su silencio con aprobación. Su silencio es una oportunidad para el arrepentimiento antes de que el peso de tu propia rebelión te aplaste. La Escritura es clara y cortante como una espada de doble filo. En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 20 dice: ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Estas palabras no son una sugerencia poética. Son un diagnóstico mortal. Una fe que no produce un cambio de conducta es un cadáver espiritual. Es una religión de palabras vacías que no tiene poder para transformar a nadie. Nos hemos vuelto expertos en la teología de la cabeza, pero analfabetos en la teología del corazón y de las manos. Decimos que creemos en la soberanía de Dios, pero nos desesperamos ante la primera dificultad económica. Decimos que creemos en la vida eterna, pero vivimos como si este mundo fuera nuestro único hogar. La Biblia nos confronta con la realidad de que el conocimiento intelectual de Dios no salva a nadie. Los demonios también creen y tiemblan. La diferencia entre un demonio y un discípulo no es lo que creen, sino a quien obedecen. La obediencia es el único lenguaje que Dios reconoce como amor. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es una actuación para impresionar a los hombres. El Evangelio no vino a reformar tu vida. Vino a matarte para que nazcas de nuevo. Vino a destruir tu autonomía para que dependas totalmente de la vid verdadera. Esta profundidad de la palabra nos lleva a entender que el proceso de Dios suele ser doloroso. La Biblia habla de ser purificados como el oro en el fuego. El oro no se queja cuando entra al horno. El oro no le dice al orfebre que la temperatura es demasiado alta. El oro simplemente se deja procesar hasta que toda la escoria sube a la superficie y es removida. Dios está haciendo eso contigo ahora mismo. Ese problema que parece no tener fin. Esa enfermedad que te debilita. Esa traición que te desgarró el alma. No son accidentes. Son el fuego del orfebre. Dios está subiendo la temperatura para que tu orgullo salga a la luz. Para que tu falta de perdón sea evidente. Para que tu idolatría por la seguridad personal sea quemada. Él no va a detener el proceso hasta que pueda ver su propio reflejo en ti. Si el proceso se detiene ahora, te quedarás siendo un metal impuro. Valioso pero inservible para el reino. La madurez espiritual no se mide por cuántos años llevas en la iglesia. Se mide por cuántas cicatrices de obediencia tienes en el alma. Se mide por cuántas veces has dicho hágase tu voluntad cuando tu carne gritaba por la suya. Volvamos a la historia de Julián. Después de meses de sequía espiritual, Julián finalmente se quebró en el suelo de su sala. No hubo música de fondo. No hubo un predicador gritando. Solo él y la verdad. Empezó a confesar no solo sus pecados externos, sino sus pecados del corazón. Confesó su falta de amor por los perdidos. Confesó su envidia por el éxito de otros. Confesó que usaba a Dios para sus propios fines. En ese momento de honestidad brutal, Julián sintió algo que no había sentido en años. Sintió el peso de la gloria de Dios. No fue una sensación cálida y borrosa. Fue un peso que lo dejó sin aliento. Entendió que Dios es santo. Entendió que su pecado era una ofensa directa contra la majestad del cielo. Pero en medio de ese terror santo también sintió una mano extendida. Julián aprendió que la revelación de nuestra bajeza es el único camino para entender la altura de su gracia. No puedes apreciar al Salvador si no entiendes de que te está salvando. Julián dejó de pedir cosas. Empezó a pedir ser transformado. Su vida no cambió exteriormente de inmediato. Los problemas seguían ahí. Pero él ya no era el mismo. Había pasado de ser un cliente de Dios a ser un esclavo de amor de Jesucristo. La diferencia era eterna. La revelación que cambia todo es esta: Dios no te está quitando cosas para dejarte vacío. Te las está quitando para que tengas espacio para recibirlo a Él. El vacío que sientes es la medida de tu capacidad para la gloria de Dios. Cuanto más pierdes de ti mismo, más ganas de Él. No es una pérdida.
Es un intercambio divino. Cambias tu debilidad por su fuerza. Cambias tu confusión por su sabiduría. Cambias tu justicia de trapo sucio por la santidad de Cristo. La soledad que has experimentado en tu crecimiento espiritual no es un castigo. Es una separación necesaria. Dios te ha apartado para hablarte al corazón. Hay voces que tienen que callar para que puedas oír la voz que calma la tempestad. Hay manos que tienen que soltarte para que aprendas a sostenerte de la mano que sostiene el universo. Estás en un desierto, pero el desierto es el lugar donde Dios prepara a sus guerreros. No mires la arena. Mira la columna de nube que te guía. No te quejes de la sed. Bebe del agua que fluye de la roca herida. La revelación final es que todo lo que has pasado, todo el dolor, toda la incertidumbre, todo el proceso de muerte al yo, ha sido para este momento. Para que entiendas que Cristo es suficiente. Si lo tienes a Él no te falta nada aunque lo pierdas todo. Si no lo tienes a Él no tienes nada aunque lo poseas todo. Aquí es donde la esperanza florece en medio de las cenizas. El Dios que te confronta es el mismo Dios que te consuela. El Dios que permite que te rompas es el único que puede pegarte de nuevo con hilos de oro. Su disciplina es la prueba más grande de que eres su hijo. Él no corrige a los que no le pertenecen. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en este momento, si estas palabras te están doliendo, alégrate, porque significa que todavía hay esperanza para ti. Significa que Dios no te ha entregado a tu propia suerte. Significa que su mano todavía está sobre tu vida. El final del proceso no es la destrucción. El final es la resurrección. Para que algo resucite primero tiene que morir. Deja de pelear contra la muerte de tu viejo hombre. Deja de intentar resucitar lo que Dios ya enterró. Abraza la cruz porque después de la cruz viene el jardín vacío. Después de la oscuridad del viernes viene la luz del domingo de resurrección. Dios tiene un propósito con cada lágrima que has derramado. Nada se desperdicia en el reino de los cielos. Tu dolor será tu plataforma. Tu proceso será tu mensaje. Tu debilidad será el escenario donde se manifieste su poder. Termina este tiempo de reflexión con una certeza inquebrantable. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No depende de tu fuerza. No depende de tu perfección. Depende de su fidelidad. Levántate de ese lugar de derrota. Sacúdete el polvo de la autocompasión. Deja de mirar atrás con nostalgia al mundo que ya no te pertenece. Mira hacia adelante. Mira al autor y consumador de la fe. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento esperando por ti al otro lado de tu rendición. Hay un gozo que no depende de las circunstancias que está listo para llenar tu alma. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. No te quedes en las orillas de la religión. Lánzate a lo profundo de una relación real y vibrante con el Dios vivo. El camino puede ser difícil. El costo puede ser alto. Pero la recompensa es el mismo. Y Él es más que suficiente. Entra en tu descanso. Entra en tu propósito. Dios está contigo y si Él está contigo nada podrá detener el plan que tiene para tu vida. Sé valiente. Sé fiel. Lo mejor de Dios no es lo que te va a dar sino lo que va a hacer en ti. La esperanza no es una ilusión. Es una persona. Y su nombre es Jesús. Amén.